¿Cómo se encuentran mis queridos estudiantes de física del colegio Mis Primeros Pasos? Espero que muy bien. ¿Quién les habla? Su profesor Ricardo Guanipa. El día de hoy vamos a estar trabajando con un tema denominado impulso y cantidad de movimiento. Para esto, lo primero que debemos hacer es saber cómo se representa. En el caso de la cantidad de movimiento, se representa con la letra P. Y en el caso del impulso, se representa la letra I, la I latina. Ok, lo demás ya lo debemos saber que M representa la masa, P representa la velocidad, F representa la fuerza, T representa el tiempo y el triángulo sabemos que también se utiliza para el diferencial, ¿no? O sea, el final menos inicial. Entonces, utilizando lo que ya sabemos, podemos decir que el impulso es igual al diferencial de la cantidad de movimiento, solo que lo escribí así directamente sin colocarle el triángulo. De todas formas, en esta parte les dejo lo que significa cada cosa. La P, cantidad de movimiento, y para representar el impulso, B, velocidad, y F, fuerza. Por aquí abajo están las unidades con las cuales se mide cada uno, siendo el impulso newtons por segundo, la cantidad de movimiento kilogramos por metro sobre segundo, la fuerza en newton y la velocidad en metros sobre segundo. Ok, iniciamos. Para esto debemos entender para qué se utiliza cada uno o qué representa en la vida real cada uno. La cantidad de movimiento probablemente en alguna película o serie que en algún momento haya hablado de la física, probablemente hayan escuchado el nombre de momentum, ¿verdad? Que ese objeto lleva un momentum, ¿verdad? Y sabemos que es algo que lleva como una fuerza, por así decirlo. Eso es lo que vamos a denominar en este caso como cantidad de movimiento. Que representa es lo que nos va a costar detener ese cuerpo, ¿no? Entonces, por acá, ya teniendo la fórmula de la cantidad de movimiento, que tenemos que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, podemos decir que mientras más masa tenga un cuerpo, ¿verdad? Más masa, más momentum, más cantidad de movimiento va a tener. Nos va a costar más moverlo, ¿cierto? Si viene una persona corriendo, va a ser más fácil detenerla a que si viene un vehículo corriendo a la misma velocidad, ¿verdad? O sea, detenerlo va a ser muy difícil. Y al mismo tiempo podemos decir que es más difícil detener a una persona que lleva mayor velocidad, ¿no? Si lleva más velocidad nos va a costar más detenerlo, ¿verdad? Viene corriendo a todo, para detenerlo nos va a ser un poquito complicado que si viene caminando. Si viene caminando lo detenemos más fácil, ¿no? Entonces, la masa y la velocidad generan la cantidad de movimiento. Ok, entendiendo esto, vamos a realizar el primer ejercicio. Imaginemos que tenemos una caja que tiene ruedas, ¿verdad? Precisamente esto. Una caja que tiene una rueda y se dirige hacia un lugar cualquiera, no nos interesa. Entonces, esta caja tiene una masa de 1 kilogramo. Imaginemos que viene hacia nosotros, ¿no? Viene la caja hacia nosotros. Si es 1 kilogramo, lo podemos detener. Después viene a la misma velocidad con 5 kilogramos, nos va a costar más detenerlo. Esto es un ejercicio muy lógico, cual podemos calcular. Imaginemos que esto se desplaza a 10 metros sobre segundo, ¿no? Ejemplo, hipotéticamente hablando. Y la otra caja también se desplaza a 10 metros sobre segundo. ¿Cuánta cantidad de movimiento va a tener cada uno? Bueno, vamos a llamar a esta caja 1 y a esta le vamos a llamar caja 2. Entonces, la cantidad de movimiento de la caja 1 va a ser igual a ¿qué? A la masa por la velocidad. Entonces, va a ser igual a 1 kilogramo por 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre. Utilizamos nuestra supercalculadora y nos da un resultado lógico de 10. No, 10, sencillamente 10. O sacamos 10, 1 por 10. Sí, estoy explicando esto para aquel que se le haga complicado hacerlo. 1 por 10. Si este fuese un 5, ya vamos a ver cómo se hace, que casualmente la unidad. Vamos a ver cuál va a ser la unidad de la cantidad de movimiento. Lo primero que debemos hacer es lo más intuitivo, ¿no?
multiplicar las unidades como si fuesen números. ¿Sí? Yo tengo 2 por 3, lo que hago es multiplicar 2 con 3. Entonces, en este caso, tenemos kilogramos y metros sobre segundo. Pero yo no me aprendí la tabla de multiplicar de kilogramos, ni tampoco de metro, ni tampoco de segundo. Bueno, es que no hay una tabla, lógicamente. ¿Qué se hace acá? Se coloca exactamente las unidades que tenemos. ¿Cuáles? Gramos, metro y segundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Kilogramos que multiplica a los metros sobre segundos. Ya, sin más, esta es la unidad que tenemos. ¿Cómo la obtuvimos? Uniendo una con otra. ¿Sí? Pero sencillo, no tiene nada de complicado. Lo que hice fue unir las dos. Como les voy a poner otro ejemplo. Caso, yo tengo, este es para las unidades, ¿no? Si yo tengo una mancha roja, la multiplico con una mancha azul, ¿sí? Yo no tengo un valor numérico de estas dos. Vamos a decir que aquí le estamos multiplicando. Voy a colocar una X. Esto va a ser igual a qué? A una mancha roja con una mancha azul. ¿Sí? Porque yo no sé cuánto es la multiplicación de rojo con azul. ¿Verdad? No me la sé, la dejo así. Rojo y azul, uno las dos. No las puedo eliminar, no las eliminamos. Si no las puedo transformar, no las transformamos. Lógicamente, esto lo podríamos transformar a verde, pero eso no nos interesa. Es un ejemplo para ilustrar lo que ocurre. ¿Verdad? No es como que voy a colocar la roja porque se ve más bonita la roja, ni voy a colocar la azul porque se ve más bonita la azul. No, si no se cancelan o se transforman juntas, no las puedo sacar. Tengo rojo y azul, tengo que dejar rojo y azul juntos. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cierto? Cuenta que tenemos kilogramos y tenemos metros sobre segundo. ¿Puedo eliminar kilogramos con metros sobre segundo? No. ¿Puedo eliminar metros sobre segundo con kilogramos? Tampoco. ¿Qué hago? Las 1. Dándonos esta unidad un poco larga, ¿no? Y si nos vamos a la pestaña anterior, nos damos cuenta de que la unidad del impulso, de la cantidad de movimiento, perdón, es kilogramo por metro sobre segundo. Kilogramo por metro sobre segundo. Sencillo, me dio 10. Vamos con la segunda acá. Utilizamos la misma fórmula. Es masa por velocidad. ¿Cuánta es la masa? 5 kilogramos. Vamos allá. 5 kilogramos. ¿Esto que multiplica a qué? A la velocidad. ¿Cuánta es la velocidad? Lo tenemos arriba. 10 metros sobre segundo. Algo que no les había dicho, que deben saber. Lógicamente, la cantidad de movimiento tiene un sentido. No es como que solo tiene momentum y ya. No. Tiene un momentum hacia algún lado. Tiene un sentido y una dirección. En este caso no lo coloqué. Pero nosotros sabemos que la velocidad es un vector. Es decir, que tiene una dirección y un sentido. Y si la cantidad de movimiento depende o es directamente proporcional a la velocidad, como es el caso, que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, podemos decir que la cantidad de movimiento es también un vector, ¿cierto? El cual depende de qué? De la velocidad, ¿sí? La velocidad va hacia la derecha, la cantidad de movimiento también va a ser hacia la derecha. Si la velocidad va hacia la izquierda, la cantidad de movimiento también va a ser hacia la izquierda. Esto es para que lo sepan, no les coloco esto porque asumimos que están sobre el mismo plano, ¿no? Pero más adelante vamos a ver un ejercicio un poquito más complicado. Entonces, la cantidad de movimiento es igual a 5 kilogramos por 10 metros sobre segundo. Hacemos el movimiento. 5 por 10, lo colocamos en la calculadora y nos da 50. Después vamos, kilogramos por metro sobre segundo. La respuesta es kilogramos. No, kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? Kilogramos por metro sobre segundo. No cambia. No podemos eliminar kilogramos con metro sobre segundo. Lo repito para que no se equivoquen. Las unidades no las podemos eliminar
porque me gusta más kilogramos, newton, metro, segundo, grado, lo que sea. No las podemos eliminar porque sí. Ok, en el caso anterior teníamos son las mismas cajas, ¿no? Solo que en este caso le cambiamos una cosita, ya se debieron haber dado cuenta, ¿no? En el primer caso teníamos dos cajas que se movían a la misma velocidad y tenían masas distintas. En este caso tienen la misma masa, pero tienen velocidades distintas. A ver cuál sería el resultado. Ok, el primero, masa por velocidad. ¿Cuál es la masa? 5 kilogramos. Muy fácil. ¿Qué multiplica qué? A la velocidad. ¿Cuánta es la velocidad? 20 metros sobre segundo. Lo tenemos encima de la caja. 20 metros sobre segundo. Recordemos que estamos en esta parte de acá, ¿no? Vemos. Esto es igual a qué? Multiplicamos 5 por 20, lo cual nos da un resultado de 100. Profesor, ¿cómo nos dio el resultado de 100? 5 por 20, 5 por 0, 0, colocamos el 0. 5 por 2, 10, colocamos el 10, dándonos un resultado 100. ¿Qué unidad le colocamos? Newtons, no, kilogramos por metro sobre segundo, da como resultado kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? Las unidades son muy importantes, no las podemos mezclar, no las podemos eliminar. No se eliminan y se transforman, se quedan así. No se nos puede olvidar, lo repito muchas veces para que no se les olvide. Ok, la cantidad del movimiento de la segunda caja. La masa, 5 kilogramos. Por la velocidad. ¿Cuánta es la velocidad de la segunda caja? Estamos acá. Es metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Esto es igual. 5 por 10, 50. Esto lo sabemos. ¿Qué unidad? Kilogramos por metro sobre segundo. Muy fácil, esto ya lo entendimos. Es súper sencillo. Lo que debemos hacer es, si queremos calcular la cantidad de movimiento, lo que debemos hacer es multiplicar la masa con la velocidad. Ok, y por último vamos a hacer este caso. Es igualmente fácil, solo que en este caso ni la masa ni la velocidad son iguales. ¿Cómo hacemos acá? Lo mismo. La masa de la primera caja, 2 kilogramos. 2 kilogramos. La velocidad, 3 metros sobre segundo. 3 metros. Esto me da una cantidad de movimiento de 6 kilogramos por metro sobre segundo. Sencillo. Ahora vamos con la segunda. 3 kilogramos por la velocidad. 2 metros sobre segundo. Lo que nos da igual a 6 kilogramos por metro sobre segundo. Muy sencillo, ¿nos dio igual? Sí. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento o el momentum depende de la masa y la velocidad. Es decir, si queremos tener mayor momentum y no podemos cambiar nuestra masa, debemos tener más velocidad. Y si queremos cambiar nuestro momentum, pero no podemos cambiar nuestra velocidad, aumentamos la masa, ¿verdad? Esto es súper simple, ¿no? Esto es súper analítico, súper lógico, ¿no? Mientras más masa, más cantidad de movimiento. Mientras más velocidad, más cantidad de movimiento. Y podemos jugar con ellas para encontrar valor deseado. Ok, the next one, el siguiente. No, vamos a intentar ahora hacer lo mismo, pero esta vez vamos a calcular el impulso. Esto es muy intuitivo. O sea, no necesitamos aprendernos ninguna teoría ni nada de eso para comprenderlo. El impulso es igual a la fuerza por el diferencial del tiempo, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial.
Hay un ejercicio muy común que es con un bate, ¿no? De que lanzan una pelota, la cual cuando la van a batear dura 0.5 milisegundos y la batean con una fuerza de tal. Yo les voy a colocar un ejercicio un poco distinto. O sea, voy a, mejor dicho, transformar ese mismo ejercicio. Imaginemos que hay una persona, ¿no? Un pitcher. Lanzó la pelota. Después viene otra persona aquí que está bateando. Ok, me quedó cálida. Entonces, esta persona, cuando vaya a batear, lógicamente, va a devolver la pelota. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Imaginemos que la persona, en el momento que la vaya a batear, él la batea con una fuerza de 5 newtons, dar unidades, ¿va? 5 newtons le metió el golpe, el batazo, ¡pam! Pero yo, que estaba afuera, tenía un cronómetro. ¿Sí? Vamos a asumir que esto sea un cronómetro. Yo tenía un cronómetro. Pero yo empecé a tomar el tiempo cuando el pitcher soltó la pelota. ¿Va? Es decir, ese sería mi tiempo cero, 0 segundos. Yo no empecé a tomar el tiempo en el momento en el que la pelota tocó el bate. Pasó un segundo, para ponerlo simple, en el momento en el que el bate y la pelota hicieron contacto durante, vamos a poner 1.1 segundo, ¿no? 1.1 segundo. ¿Sí? Entonces, nos piden calcular cuál va a ser el impulso de esa pelota. Esto es muy fácil. Vamos allá. El impulso es igual a la fuerza por el intervalo de tiempo. Entonces, vamos allá. La fuerza, ¿cuánto es? 5 newtons. 5 newtons. Simple, fácil, rápido. ¿Qué multiplica qué? Al diferencial de tiempo. ¿Cuánto es el diferencial del tiempo? Ese momento durante en el ¿cuál es el diferencial del tiempo? Ese momento exacto en el que la pelota hizo contacto con el bate. ¿Sí? No me interesa cuánta velocidad tenía. No, porque en sí lo que me interesa es cuánto tiempo duró la fuerza. Eso no me interesa. ¿Sí? Carga, como que 5 newtons, 5 newtons por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es ese tiempo que se tardó la pelota. El intervalo 5 newtons por el intervalo de tiempo. Es decir, ese tiempo en el que se aplicó la fuerza. ¿Cierto? 1.1 segundo. Menos la inicial. ¿Cuál es la inicial? Cero. No. ¿Por qué no es cero? Porque es el intervalo de tiempo en el que la pelota estuvo en contacto con la fuerza. ¿Y estuvo en contacto cuánto tiempo? Desde un segundo a 1.1 segundo. Es por eso que se coloca el diferencial de tiempo. Entonces sería 1.1 segundo. ¿Y a partir de qué momento empezó a tocar el bate? En el segundo 1, ¿no? Entonces sería 1.1 segundo menos un segundo. Esto nos da como resultado que nuestro impulso va a ser igual a 5, lógicamente, newtons, escribiendo feísimo, por, vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Esto lo aprendimos en matemáticas hace muchos años, ¿no? Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis y después lo que está afuera. Es decir, no podemos multiplicar 5 por 1.1 y después restarle 1, porque eso estaría mal. No podemos hacer eso. Debemos es restar y después multiplicar. O en su defecto, aplicar una distributiva de 5 por 1.1, 5 por 1 y después restarle a las 2, pero eso es mucho más complicado. Si nosotros vamos a utilizar calculadora científica, debemos respetar los paréntesis. Si nosotros colocamos 5 por 1.1
menos 1 nos va a realizar primero la multiplicación y después la resta, que no es lo que debemos hacer, debemos realizar la resta y después la multiplicación. ¿Cómo hacemos esto? Usando los paréntesis. Nuestra calculadora científica tiene unos paréntesis y si los utilizamos podemos hacer las operaciones más rápido. Es decir, no es lo mismo una calculadora de escritorio, de esa de administración, que utilizan una sola operación. No, la calculadora tiene muchos dígitos, pueden colocar muchas cosas y así se ahorran tiempo. Porque, ya les voy a decir por qué, ¿no? Vamos acá. 5 por 1.1 menos 1, hacemos esta resta, nos da 0.1 segundo. 0.1 segundo. Esto nos va a dar como resultado 0.5 segundos utilizando nuestra calculadora, ¿no? Si nosotros, a esto me refiero con ahorrarnos tiempo, ¿no? Si nosotros lo hacemos por partes en la calculadora, es decir, aplicamos la resta y después la multiplicación, vamos a tener que aplicar la resta en la calculadora, después introducir el valor de la resta, multiplicarlo por 5 y nos va a dar un resultado. Sí, lo podemos hacer así. ¿Es más seguro? También. Pero una calculadora científica nos puede ahorrar esos pasos si nosotros introducimos correctamente los valores en ella. Es decir, si nosotros colocamos 5 por, abrimos paréntesis, colocamos la resta, nos va a dar este valor directamente, si quieren lo intentan para corroborar que lo que digo es cierto. Bueno, esto nos da un resultado de 0.5, al que me di cuenta de esto. Segundo no es newtons por segundo, ¿cierto? Recordemos las unidades. Newtons por segundo. Lo que pasa es que me enfoqué tanto en los segundos que me equivoqué, perdón. Entonces, ¿por qué nos da newton por segundo? Igual que acá arriba, ¿no? Newtons que multiplicamos segundo. Newton y segundo. ¿Esta se elimina con esta? No. Entonces, la dejamos newtons por segundo. ¿Por qué? Porque esa es la unidad del impulso, ¿no? Aquí lo tenemos. La unidad del impulso es newton por segundo. Profesor, pero el newton, um, el newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Si yo multiplico esto por segundo, esta S se me va con este cuadrado, dándome como resultado kilogramos por metro sobre segundo. Sí, tienes razón, pero no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque una es la unidad de medida del impulso y la otra del momentum. ¿Sí? Entonces, entonces no podemos combinarla, ¿verdad? Cada una tiene una unidad y para diferenciarlas de cierta forma, ¿no? Porque tampoco tienen mucha diferencia, utilizamos Newton por segundo, ¿sí? Porque uno depende prácticamente de la fuerza y el otro depende de la masa con la velocidad, ¿cierto? O sea, son cosas distintas. Una es, por así decirlo, cuando empujamos algo, ¿verdad? Él lleva un impulso, es decir, nosotros lo dejamos de tocar y él se va a ir con un impulso. ¿De qué depende esto? De cuánta fuerza le apliquemos durante cuánto tiempo, ¿verdad? La otra depende de la masa por la velocidad y las unidades son las mismas, pero hacen referencia a cosas distintas, o mejor dicho, a momentos distintos. En fin, no las coloquen iguales porque no son lo mismo. Ok, voy a borrar esto. Ya nosotros sabemos que esta unidad es por segundo. Sabiendo eso, ya esto es muy simple, ¿no? Ok, imaginemos ahora un caso hipotético. No la golpeó con 5 newtons, sino con 10. Mi impulso va a ser igual a 10 newtons por lo mismo, el intervalo de tiempo, 1.1 segundo menos 1 segundo, dándome como resultado un newton por segundo. ¿Sí?
Esto es muy simple, muy sencillo, muy fácil. Esto ya lo hemos hecho. Es lo mismo, solo que le cambié un valor. También puedo hacerlo con el tiempo. Pues sí, ¿qué pasa si no son 1.1 segundos, sino un segundo? ¿Cambiará en algo? Claro que cambia. Mi impulso sería igual a los mismos 10 newtons que multiplica a 2 segundos menos un segundo, dándome como resultado 10 newtons por segundo. ¿Sí? Es decir, se mantuvo un segundo más y el impulso se duplicó, ¿sí? Porque tuvo más tiempo. No es lo mismo que ustedes vayan a empujar algo, por así decirlo, que lo empujen así, un toque súper lento, a que ustedes apliquen fuerza durante más tiempo. Van a tener más impulso, ese objeto va a llegar más lejos. ¿Sí? Es una forma de entenderlo. Ok, ahora vamos a ver uno distinto. Vamos a calcular el impulso, pero en este caso no vamos a tener ni la fuerza ni el intervalo de tiempo. Imaginemos otra vez la caja, ¿no? Hay una caja la cual tenía una cantidad de movimiento. Vino alguien y la empujó. ¿Con cuánta fuerza? No sé. ¿Con cuánta, durante cuánto tiempo? Tampoco sé. No hice el ejercicio. Solo me dice que tenía una cantidad de movimiento de 10 kilogramos por metro sobre segundo y pasó a 15 kilogramos por metro sobre segundo. Queremos saber cuánto lo impulsó. Esto es fácilmente calculable con una fórmula que ya tenemos, que es el impulso, que es igual a el diferencial de la cantidad de movimiento. Este es un poquito más complicado, más que todo por la explicación que por lo que es. Ya les voy a demostrar. El impulso es igual al diferencial del tiempo, que es igual a la cantidad de movimiento final menos la inicial. Entonces, ¿cuál es la final? Lógicamente, la que ocurrió después. 15 kilogramos por metro sobre segundo, menos la inicial, que es 10 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Cierto? Esto me va a dar un resultado introduciendo en la calculadora. 15 menos 10 son 5. Calculadores son muy útiles en la vida. Y ahora viene la unidad. ¿Qué unidad vamos a utilizar? Profesor, eso es muy fácil. Agarramos kilogramos por metro sobre segundo y kilogramos por metro sobre segundo. Como se están restando, las eliminamos. No, en absoluto, no se eliminan. ¿Por qué? Porque si tú tienes 15 caramelos y te quitan 10 caramelos, te quedan 5 caramelos. No te quedan 5 solos, ¿cierto? Te quedan 5 caramelos, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa acá. Las restas no eliminan la unidad. Los que eliminan la unidad son las divisiones. Yo tengo kilogramos por metro sobre segundo entre kilogramos por metro sobre segundo, sí los puedo eliminar, ya que sabemos que todo lo que dividamos entre sí mismo, sin importar lo que sea, nos va a dar 1. Entonces, esto nos va a dar como resultado 5 kilogramos por metro sobre segundo. Esto ya lo sabemos, súper fácil. Profesor, ya va, ahí se equivocó. La unidad del impulso es Newton por segundo, ¿cierto? Aquí no aparece. La unidad de impulso es Newton por segundo y nosotros tenemos es la unidad de la cantidad de movimiento porque fue lo que usamos como variable. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, aplicamos la matemática que ya sabemos. Y nosotros sabemos que si dividimos algo entre sí mismo, a lo mismo, aplicando un ejemplo, imaginemos que tenemos 4. 4 es igual a 4, ¿cierto? Esto no cambia nada. 4 es igual a 4, siempre. Esto tiene mucho sentido. Pero ya va. Yo puedo decir que 4 por 1 es igual a 4. Sí. Ah, yo puedo decir que 4 entre 1 es igual a 4. Sí, esto es lo mismo que esto.
4 por 1 es lo mismo que 4 entre 1. ¿Sí? No he cambiado nada. Y también puedo decir que 4 por 1 entre 1 es lo mismo que 4 entre 1 por 1. ¿Cierto? Es lo mismo, no cambia nada. Bueno, lo mismo ocurre con otra cosita que les voy a decir ahora. Si yo tengo X entre X, ¿esto es igual a qué? ¿A X, profesor? No, no. Es igual a 1. X se elimina con X, da 1. Otro ejemplo, cuadrado entre cuadrado, ¿cuánto me da esto? ¿Cuadrado, profesor? No, esto me da 1. ¿Sí? Si yo tengo S entre S, ¿esto es igual a qué? ¿A S? No, esto es igual a 1. ¿Sí? Esto lo debemos entender muy simple. Si yo agarro una persona y la divido entre sí misma, haciendo claro que haya dibujado exactamente igual, esto va a ser igual a 1 también. No me interesa lo que yo divida. Siempre que lo divida entre sí mismo, me va a dar 1. ¿Sí? Luego les voy a subir a la plataforma un video donde explico esto más concreto. Entonces, si yo digo que 4 por 1 igual a 4, ¿qué pasa si yo cambio este 1 por segundo entre segundo? Segundo entre segundo cambia, ¿no? Porque sencillamente yo podría eliminar segundo con segundo y me va a dar 4. ¿Sí? Entonces, no cambia, no influiría en nada. ¿Para qué nos sirve eso? Para esto. ¿Por qué? Porque si a esto nosotros le multiplicamos segundo sobre segundo, esto nos va a dar kilogramos por metro por segundo, nos da kilogramos por metro por segundo. Y si utilizo el denominador y digo segundo por segundo, ¿cuánto es segundo por segundo? No me sé la tabla de los segundos, profesor. Corta. Recordemos que si nosotros tenemos 2 por 2, esto es lo mismo que decir 2 al cuadrado. Yo tengo x por x, esto es igual a x al cuadrado. Lo mismo pasa con los segundos. Segundo por segundo es igual a segundos cuadrados. Entonces, segundo por segundo me da segundo cuadrado. Ah, ya, muy fácil. Pero ya va. Yo sé, no lo coloqué por acá o sí. No, no lo coloqué. Pero nosotros sabemos que esto que está acá, me faltó la G. Nosotros sabemos que esta parte que está acá es igual a Newton. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es un Newton. Con lo cual, esto sería igual a newtons, esta parte de acá, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es un Newton. ¿Qué me falta colocar? El segundo que no multiplique en esa ecuación. Por segundo. Entonces, ahí sí, mi resultado sería que es igual a 5 newtons por segundo. ¿Es necesario hacer esto? No, nosotros sencillamente podemos saber que el impulso se mide en newton por segundo. Pero si queremos saber de dónde sale, bueno, sale de esto. Ahora bien, este es el ejercicio, creo que el más complicado o el que se les puede complicar más. Pero es más que todo porque no hay una fórmula definida o no tenemos los datos suficientes, entonces tenemos que asumir cosas. Imaginemos que nos dice que una caja que se encontraba en reposo fue impulsada con 5 newtons por segundo. ¿Cuánta fue la velocidad? Dios, ya va. ¿Cómo hacemos esto? Aquí habría que aplicar algo muy sencillo, que es utilizar lo que ya nosotros sabemos. Si un objeto se encuentra en reposo, ¿se está moviendo? No. Y si no se está moviendo, ¿tiene un desplazamiento? No. Y si no tiene un desplazamiento, ¿cuánta sería la velocidad?
Fácil. 0 metros sobre segundo. No se está moviendo. Esta sería mi velocidad inicial. Súper fácil. Entonces, vamos allá con algo muy interesante. Nosotros tenemos que el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, ¿cierto? Pero también tenemos que el impulso, que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Masa por la velocidad. Bien. Masa por la velocidad inicial, ¿no? La cantidad de movimiento final es igual a la masa final por la velocidad final, pero si nuestra masa no cambia, es m ya, menos la cantidad de movimiento inicial es igual a la masa que no cambia porque no cambió, y siguió siendo la misma caja, en ningún momento se le cayó un pedazo a la caja, por la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que nuestra velocidad inicial fue cero. ¿Por qué? Porque partió del reposo, con lo cual esta se hace cero. Y si se hace cero, la masa por cero también se elimina, quedándonos nuestra fórmula que el impulso igual a la masa por la velocidad. ¿Sí? La velocidad final o la velocidad, no importa. Coloco la velocidad final sencillamente porque no hay más velocidades, pero perfectamente podríamos tenerla como velocidad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Un simple despeje y decimos la velocidad es igual al impulso entre la masa. Mi velocidad va a ser igual a 5 newtons por segundo entre la masa, que era 1 kilogramo, ya lo vemos ahí arriba, ¿no? La masa siguió siendo la misma. Entonces, 5 entre 1, 5, utilizando nuestra calculadora, ¿no? Ahora bien, ¿cuál va a ser mi unidad? Newtons por metro sobre kilogramo. No, ¿por qué no? Porque newton por segundo entre kilogramos no es la unidad de la velocidad. Imagínense que a ustedes le digan, bueno, ese vehículo iba corriendo a 5 newton por segundo sobre kilogramo. ¿Qué es eso? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? En este caso, podemos decir algo súper sencillo. Que el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Está multiplicando a este segundo, ¿no? Entonces sería, al multiplicar este segundo, esta S se va con esta S, ¿cierto? Quedándonos kilogramos por metro sobre segundo. Esto que está dividido, ¿por qué? Se divide entre kilogramos. Kilogramos se elimina kilogramos, quedándonos metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Muy fácil, muy sencillo. ¿Cierto? Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la velocidad, aplicamos esto. Si tenemos la velocidad, tenemos la masa y parte del reposo, podemos calcular el impulso. Solo habría que jugar con la fórmula, ¿no? Es súper sencillo. Entonces, si digo, bueno, tengo una caja y yo quiero que llegue a una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿De qué influye? Del impulso que le demos y de cuánto pese la caja. ¿Sí? Lógicamente estoy asumiendo de que no exista roce, porque al haber roce habría más problemas. Para eso no lo van a ver en este punto, que no interesa, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.